Vamos con ejercicios. A ver. ¿Se entendió el ejercicio que hice? Que era parecido al 2. Si vemos el 3, es muy similar. Me dice, reconstruir un polinomio de grado 3 sabiendo que f1 es igual a 0, f' en 1 me da 1, f segunda me da menos 1 y f tercera me da 1. Listo. Se me está dando todo. ¿Sí? Ejercicio 4. Eh, Calcular los desarrollos de Maclaurin, o sea, alrededor del origen, alrededor del 0, para b elevado a la x con b perteneciente a los reales. Con lo cual acá tenemos que eh, repasar un poco cómo era la derivada de un b elevado a la x cuando no es e, ¿sí? Una a elevado a la x. Yo nunca me lo acuerdo, siempre lo termino calculando aparte porque nunca me lo acuerdo. Pero bueno, eso con una tabla de derivadas sale enseguida. O lo mismo con seno cuadrado de x, ¿sí? Grado 3, está bien. Porque pues si es de un grado ya más avanzado que 3, el seno cuadrado de x me queda una cosa bastante espantosa. ¿Sí? Pero bueno, sale. Vamos a hacer otro distinto de estos de acá. La idea es que ustedes practiquen un poco, ¿no? Entonces, calcular P3 de x centrado en y sobre 3 de eh, fx igual 2. No, no quiero ser malo, pero bueno. 2 coseno de x. Bien. Ajá. ¿Qué hacemos? Escucho oferta. Bien, está grabando, sí. ¿Qué hacemos? Primero, si tenemos que calcular polinomio de orden 3, tenemos que calcular la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera de 2 coseno de x. ¿Sí? ¿Cómo hago la derivada de 2 coseno de x? Tabla de derivadas. ¿Sí? Voy a la tabla de derivadas. Y una de las cosas que tiene la tabla de derivadas es que si yo tengo que calcular la derivada de k por f, donde k es un número real, la derivada de esto es lo mismo que haga acá por la derivada de f. Con lo cual, ¿qué es lo que me está diciendo? Si f de x es 2 por coseno de x, la derivada va a ser 2 por la derivada del coseno, que es menos seno. Con lo cual, me queda menos 2 seno de x. Con lo cual, la derivada segunda va a ser menos 2 por la derivada del seno, que es coseno de x. Y con lo cual la derivada tercera va a ser menos 2 por la derivada del coseno, que es menos seno de x. Que lo que me termina siendo 2 seno de x. Con lo cual las derivadas me quedaban bastante sencillas. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que tengo que hacer es empezar a evaluar en pi sobre 3. Fíjense que en definitiva de lo que es cuentas, ¿sí? Complicadas, por así decirlo, yo tengo que evaluar coseno evaluado en pi sobre 3 y seno evaluado en pi sobre 3. Y después tengo o lo multiplico por 2 o lo multiplico por menos 2 y ya está. No hay mucha más vuelta.
¿Sí? O sea, o tengo 2 coseno de pi sobre 3, o menos 2 seno de pi sobre 3, o menos 2 coseno de pi sobre 3, o 2 seno de pi sobre 3. O sea, tengo que hacer dos cuentas y después le voy a multiplicar por 2 o por menos 2 y listo. Entonces, lo que hacemos es calcular coseno de pi sobre 3. Pi sobre 3 es lo mismo que 60 grados. ¿Sí? Les hago esta aclaración por si no lo tienen en radianes la calculadora. Entonces, ponemos coseno de pi sobre 3. Un medio. Entonces, este me va a dar, vamos a hacer acá, f de pi sobre 3, me quedaría 2 por un medio, me queda 1. ¿Sí? Con lo cual ya sabemos este de acá, que f segunda de pi sobre 3 me queda menos 2 por un medio, que me va a quedar menos 1. Entonces me falta f' en pi sobre 3. Que es, en lugar de coseno voy a usar seno. Y me queda raíz de 3 sobre 2. Entonces me queda menos 2 por raíz de 3 sobre 2, que me queda raíz de 3 menos raíz de 3. Con lo cual la derivada tercera en pi sobre 3 me va a quedar raíz de 3. Listo. Polinomio de Taylor me va a quedar 1 menos raíz de 3 por x menos pi sobre 3 menos 1 por x menos pi sobre 3 al cuadrado, más raíz de 3 sobre 6, porque es 3 factorial, sobre x menos pi sobre 3 al cubo. Me queda esto. Es fácil. ¿Se entiende? ¿No te faltó algo, Roberto? No. El dividido sobre 1 factorial, sobre 2 Está acá. factorial. Sobre. Ah, acá Ah, me olvidé sobre 2. Sí, acá me olvidé bueno, bien. sobre 2. Acá lo puse ya sobre 6. Usé este sobre 6, pero es lo mismo. O sea, escribir. Escribir f, por ejemplo, 4 de x0 sobre 4 factorial por x menos x0 a la 4 es exactamente lo mismo que escribir f4 de x0 por x menos x0 a la 4 sobre 4 factorial. ¿Sí? Solo que hice utilicé esta escritura. Sí me estaba olvidando el 2, es verdad, pero utilicé esta escritura. Por eso me estaba olvidando del 2 de acá. Pues me queda un medio. Pero me queda esto. Sí, me queda fácil. Bien, vamos con otro. Otro tipo de ejercicio es, por ejemplo, aproximar e a la 1, ¿sí? Con un polinomio de Taylor de orden 3
centrado en x igual 0. ¿Cómo haría eso? Bueno, si yo tengo que hacer e a la 1, bueno, digo, f de x va a ser e a la x. Ya me está dando dónde lo tengo que centrar. Me dice que tiene que ser de orden 3. Entonces calculo f' de x, calculo f segunda de x, calculo f tercera de x. En particular, lo que tiene la función e a la x es que la derivada es siempre la misma. ¿Sí? Con lo cual, me está pidiendo que sea centrado en 0. Es e a la 0, pero e a la 0 es 1. Entonces, f' en 0 también me va a dar 1, f segunda en 0 también me va a dar 1, y f tercera en 0 también me va a dar 1. Con lo cual el polinomio de Taylor de orden 3, centrado en x igual 0, va a ser 1 más 1 por x menos 0 elevado a la 1, más 1 sobre 2 por x menos 0 elevado a la 2, más 1 sobre 6 por x menos 0 elevado a la 3. ¿Sí? O sea, si yo lo escribo un poquito más lindo, me quedaría como 1 más x, porque esto me queda x, más x al cuadrado sobre 2, más x al cubo sobre 6. Ahora, yo quiero calcular o aproximar en realidad e a la 1. ¿Qué es lo que hago? P de 3 evalúo en 1. Entonces me va a quedar 1 más 1 más un medio más un sexto. Y hago la cuenta. Cuando hago la cuenta me queda 2 más un medio más un sexto. 8 tercios. Que si me queda 2,6 periódicos. ¿Sí? Ahora, si yo quiero calcular el valor exacto de e a la 1, el valor en realidad que me da la calculadora, ¿sí? Es 2,718281828 y sigue. Ahora, ¿hay una diferencia? Sí. Bueno, con esto podemos utilizar lo que es la práctica 1 para ver el error absoluto que tenemos y el error relativo que tenemos. Profe, ¿puede volver primero que hicimos de Taylor? Porque me quedé con algo, porque ahora estamos haciendo el factorial en 2 y en 6, pero el primero que hizo puede ser que lo haya hecho en uno, en 2 y en 3. Este de acá es 3 factorial. Está bien, ok. Claro, porque él antes lo escribió así como 3 factorial. Claro, pero ya hice la cuenta directamente. Está bien, está bien. Pero, o sea, ¿hace falta hacer la cuenta o se puede Y presentar como depende, 3 factorial? si a mí me dice aproximar a la 1 y lo voy a tener que hacer la cuenta. Ok. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a pasar? En la medida que nosotros vamos sumando, o sea, en particular, ¿no? Uno puede tener la serie de Taylor para que a la X, que converge uniformemente para todo el dominio, es una particularidad de E a la X. En la medida que uno le va sumando términos, ¿sí? La convergencia, o sea, la diferencia entre el error, o sea, entre el valor exacto y el valor aproximado por el polinomio de Taylor se va reduciendo.
¿sí? Cada vez más. O sea, si yo hago, en vez de un polinomio de grado 3, hago un polinomio de grado 10, la diferencia que yo voy a tener entre uno y otro va a ser mínima. ¿Se entiende? Eso es lo que me va ayudando. Detalles, ¿no? ¿Se entiende el ejercicio o cómo es? Vamos con otro. Fíjense que en general pedimos de orden 3, a lo sumo orden 4, ¿no? Bueno, acá no tengo e a la x, tengo e a la 2x. ¿Sí? Que me cambia que la derivada no me va a dar siempre lo mismo, sino que va a tener una variante la derivada. Entonces, f de x es e a la 2x. La derivada primera va a ser 2 por e a la 2x. La derivada segunda va a ser 2 por 2, con lo cual me termina quedando 4e a la 2x. La derivada tercera me va a quedar 8e a la 2x y la derivada cuarta me va a quedar 16 por e a la 2x. ¿Sí? Con lo cual, f en 0 me queda 1. F' en 0 me va a quedar 2. F segunda en 0 me queda 4. F tercera en 0 me va a quedar 8. Y F cuarta en 0 me queda 16. ¿Sí? Con lo cual, como está centrada en x0, en vez de escribir x menos 0 elevado a la i, que sea el exponente, directamente voy a escribir x elevado a la i. ¿Sí? Porque x menos 0 es lo mismo que x, y ya está. ¿Sí? Eso es la ventaja de tener cuando uno lo tiene escrito centrado en 0. Esto se lo puede evitar y puede escribir esto directamente. Sí, yo se los pongo como que está bien, ya no pasa nada. De hecho, mejor. Entonces, el polinomio de orden 4 va a ser f evaluada en 0 más f' evaluada en 0 por x a la 1 más f segunda evaluada en 0 por x a la 2 sobre 2 más f tercera evaluada en 0 por x a la 3 sobre 3 factorial más f cuarta evaluada en 0 por x a la 4 sobre 4 factorial. ¿Sí? Entonces, 4 evaluada en x me va a quedar f en 0 me dio 1, más f' en 0 me dio 2, más esto me queda 4 por x al cuadrado sobre 2, con lo cual después voy a cancelar. Más 8 por x al cubo sobre 6. 3 factorial es 6, con lo cual voy a cancelar. Más 16 por x a la 4 sobre 24. ¿Sí? Este es 2 factorial, este es 3 factorial y este de acá es 4 factorial. Con lo cual me termina quedando que el polinomio de grado 4 va a ser 1 más 2x más 2x al cuadrado más 4 tercios de x al cubo más 2 tercios de x a la 4.
Están muy silenciosos. No sé si están esperando de que sea como más difícil o esto es muy difícil, no sé. No, pasa que usted lo hace tan natural que cuando me toque a mí hacer eso, sinceramente voy a estar media hora, fácil, para uno de esos nada más. En serio, pero porque hace mucho que no hago nada A ver, la parte de derivadas matemático, claramente va a nada, haber que repasarla, obvio. ¿sí? El Es hecho de que más, si sea me lo deja llevar presencial, las tablas, bueno, estaría yo no sé genial. cómo son las aulas de las nieves, por la verdad, o sea, yo empecé este año y hasta ahora es todo pandemia, no tengo idea cómo son las aulas de las nieves. Le voy a preguntar a Tito, si tengo un pizarrón, joya, porque eventualmente le pongo las derivadas o una tabla de derivadas para que ustedes vayan derivando. Roberto, tenés un pizarrón digital. Nunca usé, voy a estar aprendiendo Eh, ahí. no, está bueno, está bueno. O si no, tenés Google directo, o sea, es todo táctil. Ah, ok. Es una tablet grande, profe, pero eso no se drama que la aprendemos nosotros y lo configuramos nosotros. Está bien. Se invierten los roles ahí. Justamente. Es una pavada y se pone el pizarrón y se usa también como pizarrones. Es muy útil, está bastante bueno. Está bien. Pues sí, como para comprarme uno para mi casa. Claro, está muy grande, es Claro, gigante, la verdad tengo que total, la plata sobra y te me compro uno de esos. obvio. Mm, por Bien, supuesto. ¿dudas hasta acá de esto? Si no hay dudas, Consulta. cortamos acá y 21:40 arrancamos, salvo que ustedes terminen más temprano y yo pueda. Acopla un poquito, Cecilia. Sí, es que tuve muy mal internet todo el día. Ahí que te voy a Pues, desactivar el audio. Ahí está. Bueno, ¿dudas? Sí, no, más o menos. No, por mí no. Yo entendí cómo es todo el sistema, digamos. Bien. Es identificar el orden, identificar dónde está centrado y la derivada. Dependiendo de la cantidad de orden, Claro, la cantidad de derivadas y resolver. exactamente. Pero bueno, de la teoría a la práctica hay un paso enorme, por lo menos para mí. No sé para el resto. Pero nada, por la falta de costumbre y demás. No son cosas que hago diariamente y bueno, cuesta. ¿El resto? Profe, una pregunta tengo. Sí, Nicolás. ¿Siempre va a quedar en x menos cero? No, depende de donde estés centrado. Si estás centrado en x igual 1, te va a quedar x-1, x-1 todo al cuadrado, x-1 al cubo, x-1 a la 4. Lo que pasa es que en general, dependiendo de la función que nosotros usemos, acá, donde esté centrado va a ser de que a ustedes no les quede unos valores espantosos en las derivadas. ¿Se entiende? Sí. Este, por eso en general esto se suele usar en las prácticas que me aparezcan funciones exponenciales del tipo e a la algo, cosa de que sean relativamente sencillas de derivar, o senos y cosenos, que son periódicas en cómo uno va derivando, porque son cíclicas, o sea, senos y cosenos uno vuelve a derivar varias veces y vuelve a la misma función. Y me aparecen, si son senos y cosenos, sí, me puede aparecer un pi sobre 2, un pi sobre 3, un pi sobre 4, que me aparecen unos ceros en el medio, ¿sí? Unos ceros. En el caso de e a la x, y la idea es que como que me aparezca, acá me quede el exponente 0, entonces tal vez en vez de e a la 2x tenés e a la x menos 1 y ahí lo tenés centrado en x igual 1, pero cuando vos evalúas la función te queda e a la 0 y bueno, eso hace que te aparezcan números más sencillos acá cuando evaluás. Si no, como que te aparecen, vos tenés que hacer en la calculadora e a la 4 y es una cosa espantosa.
Y la idea es que no te quede una cosa espantosa. La idea es siempre centrarlo en un valor donde te queden más números más o menos potables. Claro. Vale. ¿Se entiende? Bueno, cortamos acá, 21:40, seguimos de vuelta. ¿Ok? Bueno, ¿Cuál es el tema que queda, profe? Ninguno. Queda repaso. Listo. Está bien, porque no sé si llego yo, Ok, por eso. Pero bueno, si es repaso, no hay problema. bien. Háganme acordar mañana o pasado que le suba esta clase. ¿Sí? Sí, yo Así. mañana sin falta mando ahí un mensaje al Classroom. Así, si Ok, falta así algún video o me algo de salta. eso, Bien, sí, perfecto. genial. Creo que le subí todas las clases, pero sí, sí, le subí. El otro día me tomé el trabajo y le subí todas las clases anteriores. Así que bueno. Bueno, nos vemos luego. hasta No, luego. profe, no, chicos. Adiós. Luego.